China está construyendo algo increíble. Las ideas más descabelladas se están convirtiendo en realidad y el futuro cada vez se ve más increíble, desde las profundidades del agua hasta lo alto de las nubes. Estas son algunas de las mayores creaciones de China. No te pierdas el asombroso mundo de los megapuentes. Comenzamos con un puente cuya plataforma flota a 625 metros sobre el río, un puente construido a alturas tan extremas que los trabajadores de la construcción tuvieron que someterse a evaluación psicológica antes de poder trabajar. Es más alto que el edificio más alto de China, la Torre de Shanghái, y equivale a apilar dos torres Eiffel una tras otra. La plataforma es tan alta que si se dejara caer una piedra desde lo alto, tardaría aproximadamente 11 segundos en caer al agua. Construido en el suroeste de China sobre el río Beipang, el puente del cañón de Huaiyan es ahora el puente más alto del mundo. El puente también se convertirá en el puente de montaña de mayor envergadura del mundo. Una locura, más de 2800 metros. Un verdadero logro de la ingeniería moderna, muchachos. El puente del cañón de Huaiyan emplea un diseño atirantado donde el tablero cuelga de cables conectados a altas torres. A diferencia de los puentes colgantes donde los cables se extienden entre las torres y el tablero, pues aquí cuelga de tirantes verticales. Los puentes atirantados utilizan cables que discurren diagonalmente desde las torres directamente hasta el tablero, creando una distintiva apariencia de abanico o arpa. Este diseño ofrece varias ventajas para las condiciones extremas de Huaiyan. Los puentes atirantados son más rígidos que los puentes colgantes, lo que les permite soportar a mejores cargas de tráfico constante y resistir el movimiento provocado por el viento. También son más eficientes para tramos de longitud media, como el tramo principal de 1000 metros del puente de Huaiyan. Las torres se elevan aproximadamente 300 metros sobre el tablero, lo que significa que los puntos más altos de la estructura del puente alcanzan casi 925 metros sobre el río, superando la altura del edificio más alto de la mayoría de las ciudades, ubicado al borde de una meseta montañosa. La construcción del puente del cañón de Huaiyan comenzó en el 2019 y se prevé su finalización para el 2025, lo que representa un maratón de 6 años de ingeniería de precisión en uno de los entornos de construcción más hostiles de todos. Es que solamente mira las imágenes, esto es súper hostil, qué difícil construir aquí. Sin embargo, convertir la idea de un puente tan extremo en realidad no fue fácil. Construir a estas alturas representa desafíos que no existen para los puentes convencionales. El primer problema es el viento. A 600 metros sobre un valle fluvial, la velocidad del viento puede superar los 200 km/h durante las tormentas. Y si me preguntas, esto se ve muy aterrador, manejar aquí se ve impresionante. El puente tuvo que diseñarse para soportar no solo la presión del viento sobre su superficie, sino también los complejos efectos aerodinámicos que pueden causar oscilaciones catastróficas. Los ingenieros realizaron extensas pruebas en túnel de viento utilizando maquetas del puente, sometiéndolas a tifones simulados y a patrones de viento de montaña. Para contrarrestar estos vientos, los trabajadores tuvieron que anclar las torres del puente profundamente en la ladera de la montaña para soportar las enormes fuerzas de la plataforma suspendida. El segundo desafío fue el transporte de materiales a la obra. La ubicación del puente es tan remota y el terreno tan inhóspito que la mayoría de la maquinaria de construcción convencional no podían llegar a ese lugar. Los ingenieros tuvieron que construir caminos de acceso temporales excavados en los acantilados, a veces con taludes tan estrechos que los camiones solo podían pasar a centímetros del borde. Parte del equipo tuvo que ser transportado por aire en helicóptero, lo que añadió millones al presupuesto. A pesar de su aparente grandeza, el puente tiene un propósito mucho más práctico. Antes de este puente, las comunidades a ambos lados del cañón estaban separadas por un viaje que duraba medio día y tenías que pasar por montañas muy difíciles. Una vez terminado, el puente del cañón de Huaiyan reducirá este tiempo a menos de 3 minutos. El puente forma parte de la autopista Huangpan-Su, que conecta varias provincias del suroeste de China. Para aproximadamente 300.000 personas que viven en los condados aledaños, esto significa que los productos agrícolas pueden llegar más rápido a los mercados urbanos, los estudiantes pueden acceder a mejores escuelas y los servicios médicos están disponibles para toda la región. Y la verdad, se agradece que el gobierno haga esto. Es debido a estos amplios beneficios económicos que China ha invertido 500 millones de dólares en este proyecto. A pesar de los desafíos de construcción, la provincia china de Guizhou se ha convertido en la inesperada capital de la ingeniería de puentes de gran altitud. La provincia alberga decenas de los 100 puentes más altos del mundo, transformando lo que antes era una barrera en un campo de pruebas para las capacidades de la ingeniería.
Pero esta estructura recientemente inaugurada no es la única mole en la provincia. De hecho, el puente del Cañón de Huangyan le arrebató el título de puente más alto del mundo a otra imponente estructura ubicada a tan solo 200 kilómetros de distancia. Se trata del puente Beipangyang, también conocido como puente de Duge, que se eleva a 565 metros sobre el agua y cuya construcción fue igualmente compleja. Antes del puente del Cañón existió el puente de Duge, que hizo historia al convertirse en la primera estructura del mundo en superar la barrera de los 500 metros de altura, una altura que muchos ingenieros consideraban imposible. 565 metros de altura sobre el río Beipan fue el puente más alto de todos, desde su inauguración hasta el 2025. Su tablero se encuentra a mayor altura que la Torre Sears. Mira estas imágenes, la verdad son increíbles. En el ámbito de los megapuentes, cabe destacar una importante distinción entre el más alto y el más alto de todos. La altura de un puente se refiere a la distancia vertical máxima entre el suelo y su tablero, mientras que el término del puente más alto se refiere a la altura de la estructura misma, ¿sí? Desde la base de las torres que la sostienen y todo eso. Este título aún lo ostenta el viaducto de Millau en Francia, con 343 metros de altura. Antes de que China decidiera construir el puente Dugan, los ingenieros habían debatido durante décadas si la construcción de un puente de esta altura era algo factible. Los vientos extremos, la dificultad de la construcción y los enormes desafíos de ingeniería parecían insuperables. Sin embargo, el Dugan representó un cambio fundamental de la ingeniería de los puentes de gran altura, demostrando que los diseños atirantados podían soportar las condiciones más extremas. El puente Duge forma parte de la autopista G56, una enorme carretera de 4 carriles que se extiende a lo largo de 2.900 kilómetros desde Gansu, cerca de Shanghái, hasta la frontera de Myanmar, cerca del Tíbet. Esta autopista atraviesa algunos de los terrenos más difíciles del planeta, lo que requirió la construcción de varios puentes que batieron récords a lo largo de su recorrido. El puente conecta la ciudad de Shuangwei en la provincia de Yunnan con el condado de Qinghai en la provincia de Guizhou. Antes las personas duraban 45 horas para viajar entre ciudades, ¡qué locura! El puente Duge redujo ese tiempo a poco más de una hora, transformando el transporte en la región. Lo hizo más efectivo. El puente utiliza un diseño atirantado donde el tablero se apoya directamente en cables conectados a torres. La estructura tiene una longitud de 1.341 metros, con un tramo principal de 720 metros que atraviesa la parte más profunda del valle. El tablero está hecho de una celosía de acero, una estructura de vigas de acero interconectadas que proporciona resistencia manteniendo un peso manejable. Las dos torres tienen forma de H y se encuentran entre las 30 torres más altas del mundo. La torre oriental mide 269 metros de altura, mientras que la occidental alcanza los 247 metros. Juntas sostienen 112 pares de cable de sujeción dispuestas en forma de abanico, cada uno tensado con precisión para distribuir la carga uniformemente a lo largo de la estructura. La construcción comenzó en el 2011, pero el proyecto enfrentó desafíos únicos desde el principio. El paisaje de la región está dominado por formaciones cartísicas, piedra caliza erosionada durante millones de años que ha creado cuevas, sumideros y roca inestable. Los ingenieros tuvieron que modificar repetidamente la ubicación prevista del puente, elevándola cada vez más en la ladera de la montaña para evitar cuevas subterráneas y zonas donde la roca se podía agrietar. El propio valle del río Beipan planteó otro problema. El desfiladero es tan profundo y los acantilados tan escarpados que el río casi nunca recibe luz solar directa. Esto generó fuertes variaciones de temperatura y patrones de viento que los ingenieros tuvieron que tener en cuenta en el diseño. El viento fue una de las principales preocupaciones. A 565 metros sobre el fondo del valle, el tablero del puente suele estar por encima de las nubes y la niebla. Las velocidades viento a esta altitud pueden ser extremas, y los ingenieros tuvieron que asegurarse de que el puente no desarrollara oscilaciones peligrosas, como las que destruyeron el famoso puente Tacoma Narrows en 1940. ¿Se acuerdan? Bueno, para probar el diseño, los ingenieros construyeron maquetas a escala y las sometieron a pruebas en un túnel de viento que simulaba las condiciones específicas del valle del río Beipan. La forma aerodinámica del tablero de celosía de acero se perfeccionó cuidadosamente para permitir que el viento lo atravesara en lugar de generar fuerzas de sustentación o vibraciones. El cronograma de construcción se extendió desde el 2011 hasta septiembre de 2016. Fecha en la que finalmente se completó el puente. Los trabajadores tuvieron que construir caminos de acceso temporales excavados en los acantilados para llegar a la obra. Al igual que en el puente del Cañón, algunos equipos y materiales tuvieron que transportarse en helicóptero debido al terreno.
Los cimientos del puente requirieron perforaciones profundas en la roca madre de la ladera. Los cimientos de las torres utilizan sistemas de pilotes agrupados, conjuntos de pilotes de hormigón perforados de decenas de metros en roca sólida para anclar las enormes torres contra las fuerzas generadas por el tablero suspendido. El tendido de los cables a lo largo del tramo principal de 720 metros fue una de las fases más difíciles. Los trabajadores utilizaron cables guía, cuerdas delgadas lanzadas a través del hueco, y lo hicieron para tirar de cables cada vez más gruesos, hasta poder colocar los cables estructurales principales en su posición. La precisión requerida era tan extraordinaria, ya que incluso pequeños errores en la tensión de los cables crearían una superficie ondulada en el tablero. ¡Qué locura! El puente Dughe se inauguró oficialmente el 29 de diciembre de 2016. Su coste fue aproximadamente de 144 millones de dólares, una suma relativamente modesta para una estructura de esta envergadura. Y es que solo con ver las imágenes te quedas sin palabra. La verdad, es una obra épica de la ingeniería. Por su diseño épico en 2018, el puente ganó la medalla de oro Gustave. Este es un premio que se considera como el premio Nobel de la construcción de puentes, ¿sí? Ese mismo año, el libro Guinness de los récords lo certificó oficialmente como el puente más alto del mundo, consolidando así su lugar en la historia de la ingeniería. ¡Qué increíble!, ¿cierto? Las innovaciones empleadas en la construcción del puente Dughe se han utilizado en proyectos de puentes posteriores en China y todo el mundo. El puente Dughe es mucho más que una estructura que bate récords. Forma parte de la estrategia de China para desarrollar sus provincias occidentales, históricamente aisladas por su terreno montañoso. El valle del río Beipan había sido una barrera para el transporte durante miles de años. El puente eliminó esa barrera con un solo tramo. Con esta estructura, China dio la bienvenida a una revolución de la ingeniería. En 1994, el país contaba con un solo puente de más de 122 metros de altura. Hoy en día, las provincias occidentales de Guizhou, Yunnan, Xinjiang, Hubei y todas estas albergan más de 50 puentes que superan los 150 metros de altura, incluyendo 10 de los 12 puentes más altos del mundo. El puente Dughe ostentó el título del puente más alto del mundo durante 9 años, antes de que fuera superado por el puente del cañón de Huangyan. Sin embargo, la importancia del puente Dughe va más allá de su récord, ¿sí? Porque es que demostró que los puentes atirantados podían soportar las condiciones más extremas de gran altitud, demostró que se podía superar la barrera de los 500 metros y demostró que incluso con los terrenos más difíciles es posible conectar ciudades. ¡Qué locura! El puente sigue siendo un destino turístico popular, con miradores en ambos extremos que ofrecen vistas impresionantes de las montañas y valles circundantes. Fotógrafos y entusiastas de la ingeniería viajan de todas partes para poder contemplar esta estructura que parece flotar sobre las nubes, conectando dos provincias que antes estaban separadas por un desfiladero infranqueable. Pero este es solo el número 9 de nuestra lista, y los puentes que vienen a continuación superan aún más los límites. Avanzando hacia el oeste, a la provincia de Jiangsu, llegamos a un puente que se inauguró en septiembre de 2025 y que de inmediato batió varios récords mundiales. El puente de Changtai sobre el río Yangtze no solo está rompiendo un récord, sino que está estableciendo un nuevo estándar para una categoría de infraestructura completamente nueva. El puente se extiende a lo largo de 10,3 kilómetros sobre el río Yangtze, conectando las ciudades de Changshu y Taizhou. Su tramo principal mide 1.208 metros, lo que lo convierte en el puente atirantado más largo del mundo, superando al anterior poseedor del récord, el puente Ruski en Rusia, cuyo tramo principal alcanza los 1104 metros. Una auténtica locura. Por cierto, suscríbete si te gusta este video. Pero la longitud es solo una parte de la historia. Lo que hace que el puente Changteng sea verdaderamente revolucionario es que se trata del primer puente sobre el río Yangtze que integra 3 sistemas de transportes distintos en una sola estructura: una autopista para vehículos, una carretera local y una línea ferroviaria interurbana. Este diseño de triple función representa una nueva manera de concebir los puentes, permitiéndoles cumplir múltiples funciones al mismo tiempo. Antes, el trayecto entre Changshu y Taizhou tomaba alrededor de 80 minutos por carretera, recorriendo largas rutas a lo largo del río Yangtze. Con el puente de Changtai, ese tiempo se reduce apenas a 20 minutos. Para los millones de usuarios que viven en el delta del río Yangtze, una de las regiones económicamente más dinámicas de China, este ahorro de tiempo se traduce directamente en más productividad y más oportunidades económicas. La construcción del puente tomó 6 años, desde el 2019 hasta el 2025, y exigió resolver desafíos de ingeniería nunca antes vistos. El tramo combinado de carretera y ferrocarril, con una longitud de 5,3 kilómetros, establece además un nuevo récord mundial como el puente de celosia de acero continua más largo del planeta.
una locura. El puente está compuesto por varias secciones. La sección principal atirantada posee un tramo de récord de 1208 metros sobre el principal canal de navegación. También cuenta con dos puentes de arco de celosia de acero, cada uno de 388 metros de longitud, destinados a canales de navegación específicos. Además, un puente continuo de celosia de acero con tres tramos de 124 metros cubre las zonas no navegables. En conjunto, todos estos componentes crean un cruce fluido sobre una de las vías fluviales más transitadas del mundo. Las torres del puente se elevan 350 metros hacia el cielo, una altura equivalente a aproximadamente 120 pisos. Su distintivo diseño en forma de diamante, junto con una estructura combinada de acero y hormigón, proporciona la estabilidad necesaria para soportar enormes cargas, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para adaptarse a las variaciones de temperatura que provocan la expansión y contracción del acero. El aspecto más innovador del puente de Changtai es el diseño asimétrico de su tablero inferior. Tradicionalmente, los ingenieros colocan la vía férrea, mucho más pesada, en el centro del puente, dejando las carreteras a ambos lados. Esta disposición equilibrada distribuye el peso de manera uniforme y simplifica la ingeniería. Sin embargo, en entornos urbanos, ese diseño suele desperdiciar terreno, ya que las carreteras deben curvarse para conectar la red vial de la ciudad. El puente Changtai rompe con ese esquema tradicional. En uno de los lados del tablero inferior se encuentra una línea ferroviaria de alta velocidad capaz de alcanzar los 200 km por hora. En el otro lado se ubica una carretera convencional. Esta disposición paralela optimiza el uso del espacio y permite conexiones mucho más directas con las redes de transporte existentes en ambas ciudades. No obstante, este diseño planteó enormes retos. Las secciones ferroviarias pueden llegar a pesar hasta 3 veces más que las secciones destinadas a carretera. Concentrar semejante carga en un solo lado del puente genera tensiones desiguales en los cables del soporte, lo que podría provocar inclinaciones en el tablero o problemas estructurales a largo plazo. La solución exigió una precisión extraordinaria. Los ingenieros liderados por Qin Xinhuan, científico jefe del Grupo Ferroviario de China, tuvieron que ajustar cuidadosamente la tensión de cada uno de los cientos de cables que sostienen el lado ferroviario para mantener el tablero perfectamente nivelado. Sin embargo, modificar la tensión de los cables alteraba la estructura misma, desplazando su eje central. Por ello, el equipo desarrolló modelos informáticos capaces de predecir estos efectos y calcular con exactitud los ajustes necesarios para mantener toda la estructura alineada durante la construcción. La unión final del tramo principal requirió una precisión milimétrica. Cuando los dos extremos del puente se encontraron en el centro, la desviación permitida era de apenas 2 milímetros, menos que el grosor de una moneda. Para lograrlo, el equipo desarrolló un sistema inteligente de toma de decisiones que monitoreaba en tiempo real la temperatura, la velocidad del viento y la tensión estructural, realizando microajustes constantes para conservar la alineación perfecta. Los cimientos del puente también representaron un desafío monumental. En esta zona, el río Yangtze posee corrientes extremadamente fuertes que erosionan continuamente el lecho del río. Los ingenieros tuvieron que diseñar y construir gigantescos cajones submarinos, enormes estructuras de hormigón hundidas hasta el fondo del río y posteriormente rellenadas con concreto para crear puntos de anclaje estables para las torres. El equipo del proyecto estableció un nuevo récord mundial por el hundimiento más rápido de un cajón de gran tamaño en una capa de arcilla limosa. Para ello, desarrollaron un sistema inteligente de excavación neumática capaz de extraer sedimentos desde el interior del cajón mientras descendía, permitiendo un hundimiento mucho más rápido y controlado que con los métodos tradicionales. El traslado de los enormes segmentos de acero hasta su posición final también requirió maquinaria especialmente diseñada para el proyecto. El equipo construyó la grúa para tableros de puentes más grandes del mundo, con una capacidad de elevación superior a las 10.000 toneladas metro. Esta enorme máquina podía posicionar segmentos de puentes que pesaban cientos de toneladas con una precisión milimétrica, algo esencial para mantener la alineación de toda la obra. Los propios cables de sujeción son maravillas de la ingeniería. Algunos son excepcionalmente largos y pesados, diseñados para soportar no solo el peso estático del tablero del puente, sino también las cargas dinámicas de los trenes que circulaban a 200 km por hora y el tráfico constante de vehículos. Cada cable tuvo que fabricarse con precisión, transportarse a la obra e instalarse con especificaciones de tensiones exactas. Li Shen, ingeniero jefe del proyecto, explicó que los cimientos se reforzaron con una resistencia adicional específicamente para resistir las poderosas corrientes del Yangtze. El río recorre 6.300 kilómetros desde la meseta tibetana hasta el mar de China Oriental, cerca de Shanghái, lo que lo convierte en el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo. En este punto, la corriente es lo suficientemente fuerte como para desplazar sedimentos y generar importantes fuerzas laterales sobre los cimientos del puente. El puente Changtai también incorpora tecnología de vanguardia en otros aspectos. Los ingenieros desarrollaron un sistema de grúa torre guiada por satélite que utilizaba posicionamiento GPS para colocar materiales con alta precisión durante la construcción.
Construyeron sistemas de monitoreo inteligentes que supervisaban continuamente la integridad estructural del puente, midiendo desde la tensión de los cables hasta la resistencia del hormigón y las vibraciones inducidas por el viento. Según las autoridades, el puente mejorará significativamente la conectividad y la actividad económica en el delta del río Yangtze. La región ya es una de las zonas económicas más importantes de China, sede de grandes ciudades como Shanghái, Nankín, Hangzhou. Bueno, ciudades muy importantes. El puente Chagtai añade otro enlace crucial a la red de transporte que conecta a estas ciudades. La finalización del puente en 2025 marca otro hito en el enfoque sistemático de China para construir infraestructuras que baten récords. Antes del puente Chagtai, el puente Ruski en Vladivostok, Rusia, ostentaba el récord de longitud para puentes atirantados con 1104 metros desde el 2012. Otro puente que es bastante impresionante, la verdad. Y mira, el puente Chagtai amplía ese récord en 104 metros, un aumento de casi el 10%. Este patrón se repite en todo el programa de construcción de puentes de China. 6 de los 10 puentes atirantados más largos del mundo cruzan el río Yangtze y todos ellos se construyeron en los últimos 20 años. China no solo construye puentes, sino que lleva sistemáticamente cada categoría de puentes al límite y busca maneras de ir aún más allá. Con 1208 metros, el puente Chagtai sobre el río Yangtze representa la cúspide actual del diseño de los puentes atirantados, pero ocupa solo el 8º lugar en nuestra lista, y los puentes que le siguen demostrarán una ingeniería aún más ambiciosa. Justo aguas abajo del puente Chagtai, otra estructura que batirá récords está tomando forma. Cuando el puente Shenwenshao sobre el río Yangtze se complete en el 2028, establecerá 6 récords mundiales y se convertirá en el puente colgante más largo jamás construido. El puente conectará 3 ciudades, Xianguanyang, Shenzhou y Rangao, en la provincia de Yangyu, con una longitud de 7.900 metros que cruza el río y un tramo principal de 2.300 metros. Superará el puente Kanaklale de Turquía, actualmente el puente colgante más largo del mundo, con un tramo de 2.023 metros, y este puente lo va a superar por 277 metros. Ese tramo principal de 2.300 metros representa un hito histórico. China se convertirá en el primer país en superar la barrera de los 2.000 metros para puentes colgantes, logrando un tramo que muchos ingenieros consideraban imposible hace apenas una década. Definitivamente China está adelantada. Los puentes colgantes funcionan de manera diferente a los puentes atirantados. En lugar de cables que van directamente desde las torres hasta el tablero, los puentes colgantes cuentan con un tablero que cuelga de cables de suspensión verticales. Estos cables se conectan a los cables principales que se curvan elegantemente entre las torres y están anclados profundamente en el suelo en ambos extremos del puente. Este diseño permite que los puentes colgantes abarquen distancias mucho mayores que los puentes atirantados, pero también los hace más flexibles y susceptibles a vibraciones provocadas por el viento. Cuanto mayor sea la longitud del tramo, más se multiplican estos desafíos. La primera sección de la torre principal del puente se hizo en febrero del 2024, marcando el inicio de la construcción de la que se convertirá en la torre de puente colgante más alta del mundo. Una vez terminadas, las torres alcanzarán 350 metros de altura, el equivalente a un edificio de 125 pisos. Esto las hace más altas que la mayoría de los rascacielos y aproximadamente de la misma altura que la torre Xifeng de Ninjing, el edificio más alto de Yangguangzhou. Estas torres no solo son altas, sino que también son revolucionarias en su construcción. El puente Xiangyang será el primero en el mundo en utilizar una estructura compuesta de cajones de acero y tubos de acero rellenos de hormigón para sus torres. Las torres de los puentes colgantes tradicionales suelen construirse completamente de hormigón o completamente de acero. Este enfoque híbrido combina la resistencia a la comprensión del hormigón con la resistencia a la tracción del acero, creando torres que son a la vez más ligeras y más resistentes que los diseños convencionales. Esta reducción del peso es fundamental para un puente de esta magnitud. Torres más ligeras significan una menor carga sobre los cimientos, lo que se traduce en menores costos de construcción y tiempos de ejecución más rápidos. Además, el diseño compuesto ofrece una mayor flexibilidad para soportar la expansión y contracción térmica, algo esencial en una estructura que deberá soportar variaciones de temperatura de 50 grados Celsius entre el invierno y el verano. Una auténtica locura. El proceso de construcción de las torres refleja el nivel de precisión que exigen los megapuentes modernos. Cada segmento de la torre pesa cientos de toneladas y debe colocarse con una precisión de apenas 3 milímetros en las 3 dimensiones especiales. Para lograrlo, el equipo de construcción utiliza una grúa torre de 15.000 toneladas metro combinada con tecnología gemelo digital, un modelo informático que replica en tiempo real cada aspecto de la estructura física. Para septiembre de 2025, la torre norte del tramo de navegación sur ya había superado los 300 metros
metros de altura. Los trabajadores instalaron el segmento T26, que pesa 254 toneladas métricas y mide 13,5 metros de altura, a una altitud de 300 metros sobre el río Yangtze. La precisión requerida a esta altura es extraordinaria e incluso pequeños errores pueden multiplicarse a medida que la torre sigue creciendo. El trabajo de cimentación para estas enormes torres requirió hincar pilotes de 97 metros de longitud en el lecho del río. Cada pilote es esencialmente una gigantesca columna de hormigón que ancla la torre al lecho rocoso bajo los sedimentos del río Yangtze. La base de la torre principal sur tiene un diseño octagonal con un área equivalente a 10 canchas de baloncesto. Solo para la cimentación, los trabajadores vertieron 37.000 metros cúbicos de hormigón de alta resistencia, suficiente para llenar 15 piscinas olímpicas. Los cables principales del puente de Xiangmenxiao serán los más largos y resistentes jamás fabricados para un puente colgante. Están hechos de alambre de acero galvanizado de alta resistencia con aleación de aluminio. Cada cable está compuesto por 247 cordones y cada cordón contiene 127 alambres de 5,65 milímetros de diámetro. El acero posee una resistencia a la tracción de 2200 megapascales, suficiente como para soportar cargas gigantescas, mientras mantiene la flexibilidad necesaria para resistir las fuerzas dinámicas del viento y el tráfico. El puente contará con 184 pares de colgantes, los cables verticales que conectan el cable principal con el tablero, separados entre sí por 16 metros a lo largo de toda la estructura. Cada colgante debe fabricarse e instalarse con extrema precisión para garantizar una distribución uniforme de las cargas. Una de las características más innovadoras es el sistema de autoequilibrio estructural para el cable principal. En los puentes colgantes tradicionales, el peso del tablero en un lado de la torre debe equilibrarse con el peso del otro lado, creando complejos desafíos de ingeniería durante la construcción. El puente Xiangmenxiao utiliza un nuevo sistema que permite que los cables se equilibren automáticamente, simplificando la construcción y mejorando la eficiencia estructural. El puente también incorporará enormes estructuras compuestas de anclaje al terreno para soportar la transformación estructural. Estas gigantescas bases de hormigón enterradas profundamente en ambos extremos del puente anclan los cables principales y deben resistir fuerzas de tracción equivalentes al peso de cientos de miles de toneladas. Los anclajes son tan masivos que fue necesario desarrollar técnicas de construcción completamente nuevas. Las estructuras de silla, los soportes curvos por donde pasan los cables principales sobre la cima de las torres, serán las más grandes jamás construidas para un puente colgante. Estas sillas se prefabrican en secciones y luego se ensamblan en el lugar, algo nunca antes realizado en estructuras de esta escala. Cada una debe mecanizarse con tolerancias microscópicas para evitar que los cables se desgasten o se desplacen con el tiempo. Todo el puente incorporará además un sistema inteligente integrado anticorrosión. Otro récord mundial. El entorno del río Yangtze es húmedo y silano, condiciones ideales para la oxidación del acero. El sistema anticorrosión utiliza sensores distribuidos por toda la estructura para monitorear los niveles de la humedad, la temperatura y la composición química del ambiente, ajustando automáticamente las medidas de protección para prevenir el deterioro. La construcción del puente Xiangmenxiao comenzó en el 2023 y su finalización está prevista para junio del 2028. La inversión total ronda unos 31.165 millones de yuanes, convirtiéndolo en uno de los proyectos de infraestructura más costosos de China. El tablero del puente tendrá una autopista de 8 carriles en ambos sentidos, diseñada para velocidades de hasta 100 km por hora. ¡Velocidades increíbles! Cuando esté terminado, el puente no será solo una conexión de transporte, transformará por completo la geografía económica del centro y sur de la provincia de Jiangsu. Las tres ciudades que conecta han estado históricamente separadas por el río Yangtze, dependiendo de ferries y rutas indirectas que limitaban la integración económica. El puente permitirá desplazamientos diarios y una interacción empresarial mucho más fluida, impulsando el crecimiento económico moderno. Los 6 récords mundiales que establecerá el puente Xiangmenxiao incluyen el tramo más largo de un puente colgante, la torre más alta de un puente colgante, el cable principal de alta resistencia más largo del mundo, la base de ancla compuesta más grande, la viga de cajón de acero continua más larga y el dispositivo de expansión de mayor desplazamiento jamás construido. Estos récords no solo son cifras impresionantes, cada uno representa un verdadero avance en la capacidad de la ingeniería moderna. Ingenieros y funcionarios chinos describen el puente Xiangmenxiao sobre el río Yangtze como un proyecto emblemático para la provincia de Jiangsu, una obra representativa de la innovación tecnológica de China en puentes y un hito en la construcción de puentes colgantes de súper gran luz. El proyecto demuestra los logros alcanzados gracias a décadas de exploración continua y avances en la ingeniería china.
Por cierto, escribe en los comentarios cuál ha sido el puente que más te ha gustado. Con un tramo principal de 2.300 metros, el puente Xianyingao supera en 900 metros al puente Yangtze-Neung-Qingshan, que también fue un récord mundial en su momento. El salto de 2.023 metros a 2.300 metros puede parecer pequeño, pero a esta escala, cada metro adicional incrementa exponencialmente la dificultad de los desafíos de ingeniería, así que no debemos subestimar, muchachos. El puente ocupa apenas el puesto número 7 de nuestra lista, pero ya está llevando los límites de la ingeniería de puentes colgantes a un nivel que muchos consideraban físicamente imposible. Y las estructuras que vienen a continuación demostrarán que las ambiciones de China en la construcción de puentes van mucho más allá de romper las barreras de los 2.000 metros. Mientras el puente Xianyingao se eleva sobre el río Yangtze, con las torres más altas del mundo, nuestro siguiente megaproyecto adopta un enfoque completamente distinto. El enlace Yanjian-Shuangzhou no solo cruza el agua, se sumerge bajo ella, desapareciendo dentro de uno de los túneles submarinos más ambiciosos jamás construidos. El enlace Yanjian-Shuangzhou fue inaugurado el 30 de junio de 2024, tras 7 años de construcción que llevaron la ingeniería al límite. Aquí tenemos otro megaproyecto. No se trata de un simple puente, sino de un corredor marítimo de 24 kilómetros que combina 2 puentes, 2 islas artificiales y un gigantesco túnel submarino para conectar el centro tecnológico Shenzhen con la ciudad industrial de Zhongshan, atravesando el estuario del río Perla en la provincia de Guangdong. Este es mi proyecto favorito. Antes de la apertura de esta conexión, viajar entre Shenzhen y Zhongshan requería un recorrido de aproximadamente 2 horas bordeando el río Perla. Ahora el trayecto se reduce solo a 30 minutos, transformando por completo el transporte dentro de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, una de las regiones económicas más dinámicas del planeta. El proyecto tuvo un costo aproximado de 4.830 millones de dólares y representa uno de los proyectos de construcción marítima más complejos jamás realizados. Se encuentra a unos 32 kilómetros al norte del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao y a 27 kilómetros río abajo del puente Umen, formando una red de conexiones que unen las ciudades situadas a ambos lados del estuario del río Perla. Lo que hace especialmente extraordinario a este proyecto es que combina 3 tipos de infraestructura completamente diferentes en un solo cruce. El recorrido comienza con el puente Shenzhen-Zhongshan, un gigantesco puente colgante con un tramo principal de 1.666 metros y torres que alcanzan los 270 metros de altura. Sí, 270 metros, equivalentes a un edificio de 90 pisos. Esta sección ofrece una altura libre de navegación de 76,5 metros, la mayor de cualquier puente marítimo del mundo, permitiendo el paso incluso de los buques de carga más grandes. El puente colgante se conecta luego con una isla artificial situada en medio del estuario del río Perla. Esta isla mide 625 metros de largo y 456 metros en su punto más ancho, con una superficie total de 137.000 metros cuadrados, equivalente a 19 campos de fútbol profesionales. Sí, el Bernabéu cabe ahí 19 veces, claro, el campo. Construir esta isla implicó resolver problemas que jamás se habían enfrentado a esta escala. El estuario del río Perla tiene profundidades superiores a los 40 metros en algunas zonas, además de un lecho marítimo compuesto por gruesas capas de lodo blando mezcladas con estratos de suelo duro. Los métodos tradicionales de construcción de islas simplemente no funcionaban allí. Por ello, los ingenieros desarrollaron una técnica basada en 57 enormes cilindros de acero, cada uno de 28 metros de diámetro, aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto. Estos cilindros fueron prefabricados en fábricas, transportados hasta el lugar y hundidos profundamente en el fondo marítimo mediante equipos especializados. Sin embargo, las capas de suelo duro bajo el lodo presentaban un enorme desafío. El equipo desarrolló una tecnología de mezcla profunda con lodos utilizando un barco especial capaz de perforar las capas duras como si fueran una gigantesca licuadora, mezclando materiales para ablandar el terreno y permitir que los cilindros fueran posicionados con precisión. Una vez que los cilindros formaron un anillo alrededor del perímetro de la isla, barcos especializados bombeaban millones de metros cúbicos de arena hacia el centro, haciendo emerger tierra del mar con una forma similar a la de un cometa. Desde la isla artificial occidental, el recorrido se transforma en un túnel submarino, pero no se trata de cualquier túnel. Es el túnel sumergido de acero y hormigón más largo y ancho del mundo, extendiéndose 6,8 kilómetros bajo el río Perla. Sí, chicos, 6,8 kilómetros debajo de un río. El túnel está formado por 32 enormes secciones prefabricadas, cada una con un peso de 80.000 toneladas, además de una sección final que conecta todas las piezas entre sí. Cada sección del túnel es esencialmente una gigantesca caja de acero rellena de hormigón. Fabricarlas requirió construir una fábrica inteligente especializada en Zhuhai, cuya modernización tomó 10 meses. La planta produjo 23 secciones del túnel y patentó 11 inventos durante el proceso.
Cada segmento mide 180 metros de longitud, convirtiéndose en las secciones de túnel más grandes jamás fabricadas para un túnel sumergido. Mover estas gigantescas estructuras hasta su posición final exigió desarrollar maquinaria completamente nueva. Los ingenieros construyeron el Jiangnan 1, el primer bloque integrado autopropulsado del mundo diseñado específicamente para transportar e instalar túneles sumergidos. Esta embarcación de 20.000 toneladas puede trasladar secciones del túnel a través de más de 50 kilómetros de mar abierto y posicionarlas sobre el lecho marino con precisión milimétrica. El proceso de instalación es extremadamente complejo. Cada sección debía flotar hasta el sitio de construcción, ser cuidadosamente equilibrada para alcanzar flotabilidad neutra y luego descender lentamente 40 metros hasta el fondo marítimo, donde debía conectarse con la sección anterior. La precisión requerida es absolutamente increíble. Si las secciones no encajan con apenas unos pocos milímetros de margen, el túnel no quedará sellado correctamente y el agua comenzará a filtrarse. Para lograr esta precisión, los ingenieros introdujeron por primera vez el sistema de navegación por satélite Beidou en la construcción de túneles submarinos. El sistema proporciona posicionamiento en tiempo real con una precisión de centímetros, lo que permite al buque de instalación ajustar su posición continuamente mientras baja cada enorme sección del túnel. La instalación flotante completa de una sola sección tarda aproximadamente 10 horas. El túnel en sí es una maravilla de la ingeniería en cuanto a sistemas de seguridad. 14 robots patrullan constantemente sus 6,8 kilómetros de longitud, supervisando tuberías y cables, detectando posibles problemas e incluso gestionando el tráfico en caso de accidentes. Los robots pueden dirigir los vehículos mediante altavoces integrados y grabar incidentes, transmitiendo el video a un centro de control remoto. El sistema de iluminación dentro del túnel es particularmente innovador. En condiciones normales, las paredes brillan en verde, pero en caso de emergencia se vuelven rojas. Sí, de hecho, miren en pantalla cómo se ponen. El sistema también puede crear un cambio de color progresivo de amarillo a verde, guiando a las personas hacia las salidas de evacuación. El control inteligente de la iluminación ajusta el brillo automáticamente según las condiciones del tráfico y la hora del día, reduciendo la fatiga del conductor. La seguridad contra incendios era una preocupación fundamental para un túnel tan largo bajo el agua. Los ingenieros desarrollaron un sistema de extracción de humo horizontal en la parte superior del túnel que mejora la eficiencia de evacuación en un 42% en comparación con los sistemas tradicionales. El túnel también cuenta con detectores de llamas de doble longitud de onda y un avanzado sistema de extinción de incendios diseñado específicamente para túneles submarinos. Tras salir del túnel en otra isla artificial, el cruce continúa con el puente Chong'an, una estructura atirantada con un diseño diferente al del puente colgante del otro extremo. La sección atirantada se integra fluidamente con tierra firme mediante vías de acceso cuidadosamente diseñadas. El tablero del puente utiliza materiales especializados. Las superficies de acero están recubiertas con asfalto epoxi en caliente, lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios de temperatura y a la vez lo suficientemente resistente para soportar el tráfico pesado de camiones. Dentro del túnel, el pavimento utiliza asfalto ignífugo como medida de seguridad adicional. El enlace Shenzhen-Chongshan ostenta oficialmente 10 récords mundiales, aunque muchos de ellos son muy específicos. Entre sus logros destacan el mayor tramo para un puente colgante de viga cajón de acero totalmente submarino, la mayor altura libre navegable para un puente marítimo, el mayor anclaje para puentes colgantes submarinos, el túnel de tubo sumergido de hormigón con estructura de acero más largo y ancho del mundo, el mayor vértigo de hormigón de un solo volumen para una sección de tubo sumergido con estructura de acero, el primer intercambiador de autopista submarino del mundo y la junta final de un túnel de tubo sumergido con tope de agua en forma de M plegable. Increíble, ¿no? En abril de 2024, incluso antes de su inauguración, el puente Shenzhen-Chongshan ganó la medalla George Richardson, a menudo considerada el Premio Nobel de la Ingeniería de Puentes. Este reconocimiento se debió a la excelente calidad del puente y sus innovadoras técnicas de construcción. Y es que, si lo miras de cerca, la verdad es de los mejores puentes de la historia. Desde su apertura en junio de 2024, el enlace ha gozado de una enorme popularidad. El primer mes de funcionamiento se registraron más de 3 millones de cruces vehiculares. El cruce se ha vuelto tan popular que a veces se producen atascos y algunos conductores reportan esperas de varias horas durante las horas pico. Pero para la mayoría de los usuarios, la posibilidad de cruzar el estuario del río Perla en media hora en lugar de 2 representa una transformación en la conectividad regional. Y tiempo es igual a dinero.
El enlace Shenzhen-Chong'an forma parte de una estrategia más amplia para integrar la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, una región que abarca 56.000 km² con una población superior a los 70 millones de personas. En 2023, esta área generó una producción económica de más de 14 billones de yuanes, aproximadamente casi 2 billones de dólares. China aspira a convertirla en un conglomerado urbano de primer nivel y un centro tecnológico global, con un coste de 4.830 millones de dólares y 24 kilómetros de longitud, incluyendo un túnel que abarca casi 7 kilómetros de paso submarino. El enlace Shenzhen-Chong'an demuestra cómo la ingeniería moderna puede superar obstáculos geográficos que antes parecían infranqueables, pero incluso este ambicioso proyecto palidece en comparación con lo que viene después. Nuestro próximo puente no cruza el río más ancho ni se sumerge a mayor profundidad. En cambio, conquista algo que los ingenieros consideraban imposible: salvar un valle fluvial utilizando una sola torre en un lado, y lo hace en una de las regiones más remotas y montañosas de China, donde la obra se ubica a 320 metros sobre el nivel del área de ensamblaje. Desde las llanuras costeras de Guangdong hasta las escarpadas montañas de la provincia de Yunnan, nos encontramos con un puente que rompe todas las reglas convencionales del diseño de puentes colgantes. El puente Lijiang, inaugurado en abril de 2022, es el primer puente colgante del mundo con una sola torre y un solo tramo, una estructura que los libros de texto de física consideraban imposible. El puente se extiende 798 metros a través de un cañón en forma de V, excavado por el río de Lijiang, cuyo nombre se traduce literalmente como Río del Jugo Verde. El tramo principal entre la torre y el punto de anclaje en la ladera opuesta mide 780 metros, superando el récord anterior de 766 metros para puentes de una sola torre, que ostentaba el puente de la autopista Jiginyan-Utiotsia. Pero la longitud del tramo no refleja lo que hace que este puente sea extraordinario. Los puentes colgantes tradicionales utilizan torres a ambos lados del valle, con cables que, tendidos entre ellas, sostienen la calzada. El puente Lijiang utiliza una sola torre en un lado, con los cables anclados directamente a la montaña en el lado opuesto. No hay columnas de soportes adicionales en ningún punto. Sus 798 metros de longitud cuelgan en el aire, sostenidos por cables unidos a una sola torre y un anclaje en túnel excavado en la roca sólida. El puente se ubica en el centro de la provincia de Yunnan, conectando la ciudad de Yuxi con la prefectura autónoma de Jiangxi. Antes de su inauguración, cruzar de un lado a otro lado del valle requería un viaje de 1 hora y media por sinuosas carreteras de montaña. El puente de Lijiang reduce este trayecto a 2 minutos, con vehículos que circulan a velocidades de hasta 100 km por hora. La construcción comenzó en 2019 y se completó en 3 años, un plazo relativamente corto para una estructura tan innovadora. Sin embargo, cada fase de la construcción presentó desafíos nunca antes enfrentados. El problema más inmediato fue el terreno. El puente está construido en un cañón de forma de V, con acantilados casi verticales a ambos lados. La calzada se sitúa a 320 metros sobre el fondo del valle, donde se ubica el área de montaje, lo que equivale a un edificio de 100 pisos. Para transportar materiales y equipos por esos acantilados, fue necesario construir caminos de acceso temporales excavados en paredes rocosas, tan empinadas que los camiones apenas podían circular por ellas. Esto da un poco de miedo, ¿cierto? La única torre se eleva a 156 metros desde su base y se asienta sobre una ladera escarpada, no sobre terreno llano. Cada componente de la torre tuvo que ser transportado montaña arriba y ensamblado pieza por pieza en un lugar donde apenas había espacio para maniobrar el equipo. Los trabajadores operaban a alturas y con ángulos que se considerarían extremos incluso para los estándares del montañismo. El lado opuesto del cañón presentaba un desafío aún mayor. Al no haber una torre en ese lado, los cables principales deberían anclarse directamente a la montaña. Los ingenieros diseñaron lo que afirman ser el anclaje de túnel más inclinado del mundo, excavado en roca sólida en un ángulo de 54 grados. El túnel se adentra profundamente en la montaña, con los cables extendidos en su interior y fijados a enormes bloques de anclaje de hormigón que transfieren las fuerzas de tracción a la roca circundante. La plataforma de vigas cajón de acero pesa aproximadamente 10.000 toneladas, el equivalente al peso de la Torre Eiffel. Toda esta masa cuelga de cables unidos a la única torre, creando enormes concentraciones de tensión. La torre debe resistir no solo la fuerza descendente del peso de la plataforma, sino también las fuerzas de tracción horizontales de los cables. Para soportar estas fuerzas, la torre está construida con hormigón armado con una sección transversal cuidadosamente diseñada que distribuye la tensión de manera uniforme. Los cimientos se extienden profundamente en la ladera
ladera de la montaña, con docenas de pilotes perforados en la roca para anclar la torre contra las fuerzas de tracción que intentan derribarla. El tablero consta de 61 segmentos prefabricados de vigas cajón de acero, cada uno fabricado en el valle y luego izado hasta el nivel del puente. El peso máximo de un solo segmento supera las 180 toneladas. Sí, chicos, 180 toneladas. El izado de estas enormes secciones de acero a 320 metros de altura requirió grúas y sistemas de aparejo especializados, diseñados específicamente para este proyecto. El 9 de marzo de 2022, los trabajadores instalaron el último segmento del tablero, completando así el cierre del puente. Este fue un momento crucial. Si los dos extremos del tablero que se unen en el centro no se alineaban con una precisión de milímetros, toda la estructura requería ajustes. La precisión alcanzada tras 3 años de construcción nos demuestra que no hay nada imposible para la ingeniería. El puente emerge de túneles a ambos lados del cañón, lo que realza su espectacular aspecto. Los vehículos que se aproximan desde cualquier dirección atraviesan un túnel de montaña y de repente salen al aire libre, muy por encima de un valle fluvial, con solo el cielo y las montañas a la vista. Las transiciones entre túneles y puentes se diseñaron cuidadosamente para evitar que los conductores quedaran deslumbrados por la luz del sol tras la oscuridad de los túneles. El puente Lingyang forma parte de la autopista Yuzhou, de 190 kilómetros que conecta Yunnan con otras importantes carreteras nacionales, como la autopista Hangzhou-Ruli, que llega hasta una ciudad fronteriza con Myanmar, y la autopista Guangzhou-Kunming, que une la costa con el interior. El puente es también un componente fundamental de red de carreteras provisionales de Yunnan de 9.000 kilómetros. Ni la ciudad de Jiuxi ni la prefectura autónoma de Chungcheong son destinos turísticos importantes, pero se encuentran en el corazón de la provincia de Yunnan, entre ciudades importantes como Kunming y Dali. Se espera que la mejora de la conectividad impulse el desarrollo turístico y el crecimiento económico en el centro de Yunnan, facilitando el acceso de los productos agrícolas locales a los mercados urbanos y reduciendo el aislamiento que históricamente ha limitado el desarrollo de la región. El director del proyecto declaró a los medios estatales chinos que la diferencia de altura entre el tablero del puente y la zona de montaje es de 320 metros, o aproximadamente 100 pisos. La complejidad de este proyecto no tiene precedentes en China. Para un país que ha construido decenas de los puentes más altos y largos del mundo, esta es una declaración significativa. El diseño de una sola torre ofrece varias ventajas, más allá del desafío de ingeniería que representa. En valles profundos en forma de V, como el cañón de Lingyang, construir torres a ambos lados puede resultar prohibitivo debido a la dificultad del terreno. Un diseño de una sola torre reduce la cantidad de trabajo necesario en un lado del cañón, disminuyendo los costos y el tiempo de construcción, sin dejar de alcanzar la luz necesaria. El puente también tuvo que soportar las condiciones ambientales de la región. La provincia de Yunnan experimenta importantes variaciones de temperatura entre estaciones, fuertes vientos que se canalizan a través de los valles de montaña y actividad sísmica ocasional. El puente fue diseñado para soportar todas estas fuerzas, manteniendo la flexibilidad suficiente para evitar daños por dilatación y contracción térmica. Tras su finalización, el puente de Lingyang fue rápidamente reconocido como una maravilla de la ingeniería, atrayendo la atención internacional a pesar de su remota ubicación. El puente demuestra que cuando las soluciones de ingeniería convencionales no funcionan, la innovación puede generar enfoques completamente nuevos que se convierten en la base de futuros proyectos. El puente Lingyang representa la vanguardia del diseño de puentes colgantes, una estructura que existe únicamente porque los ingenieros se atrevieron a desafiar la idea de que se necesitan torres en ambos lados. Pero por impresionante que sea este tramo de 798 metros con una sola torre, ocupa solo el 5º lugar en nuestra lista. El siguiente puente en nuestra cuenta regresiva no bate récords, pero en cambio rompe con el concepto mismo de lo que significa un puente, extendiéndose tanto que se convierte en un paisaje en sí mismo, una estructura tan larga que los trenes que lo cruzan a 300 km por hora aún necesitan más de media hora para completar el trayecto. Desde un puente suspendido de una sola torre sobre un valle de montaña, viajamos ahora a las fértiles tierras bajas de la provincia de Jiangsu, donde los ingenieros han construido algo que redefine el concepto mismo de un puente. El gran puente Danyang-Kunshan no es solo el puente más largo del mundo, sino la estructura más larga jamás construida por el ser humano, con una longitud casi inimaginable de 164 kilómetros.
Para ponerlo en perspectiva, es más largo que la distancia entre Modena y Milán en Italia, es más largo que la anchura de muchos países pequeños. Si este puente se ubicara en Estados Unidos, se extendería desde el centro de Filadelfia mucho más allá de Trenton, Nueva Jersey, y toda la estructura se eleva 30 metros sobre el suelo, soportando trenes de altas velocidades a 300 km por hora. El gran puente Danyang-Kunshan se inauguró en junio del 2011 como parte del ferrocarril de alta velocidad Pekín-Shanghái, uno de los corredores de transporte más importantes de China. Conecta Shanghái, la ciudad más grande de China, con una población que supera los 24 millones de habitantes. 24 millones, esas son muchas personas. Con Nanking, la capital de la provincia de Jiangsu. El puente atraviesa varias áreas urbanas importantes como Danyang, Changzhou, Guxi, Xiaoyu y Kushan, ciudades que en un conjunto albergan a decenas de millones de personas. La construcción comenzó en el 2006 y se completó en tan solo 4 años, un plazo asombroso dada la magnitud del proyecto. El trabajo empleó simultáneamente a 10.000 personas en distintos puntos del trazado, trabajando en equipos coordinados para construir lo que equivale a un viaducto continuo de casi 165 kilómetros de longitud. El coste total fue de 8.500 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 51 millones de dólares por kilómetro. El puente consta de aproximadamente 2.000 tramos individuales, cada uno de unos 80 metros de longitud. La estructura está construida como un viaducto, un puente segmentado formado por secciones más pequeñas sostenidas por pilares y arcos. Unos 9.500 pilares de hormigón soportan toda la longitud, y se utilizaron 450.000 toneladas de acero en la construcción del tablero y las estructuras de soporte. ¿Por qué construir una estructura elevada tan enorme en lugar de tender vías a nivel del suelo? La respuesta radica en factores económicos, geográficos y prácticos. La construcción de una línea ferroviaria convencional a través de esta región habría requerido aproximadamente 70 acres de terreno, que habrían tenido que ser adquiridos de granjas, pueblos y ciudades a lo largo de la ruta. El viaducto elevado requiere solo 27 acres por kilómetro, lo que permite ahorrar enormes cantidades de terreno valioso en una de las regiones más densamente pobladas de China. El terreno en sí planteaba importantes desafíos. La región del delta del río Yangtze se caracteriza por suelos blandos, humedales, arrozales, ríos, canales y lagos. Estas condiciones dificultan enormemente la construcción de cimientos convencionales. Un viaducto elevado resuelve estos problemas al elevar toda la vía férrea por encima del terreno accidentado, con pilares hincados profundamente en la roca madre bajo las capas superficiales blandas. El puente también cruza aproximadamente 150 cauces y vías fluviales a lo largo de su recorrido. Un tramo de 9 kilómetros atraviesa las aguas abiertas del lago Yangshen, en Hsinchu, con 200 pilares construidos en el lago para sostener esta sección. En la mayor parte de su recorrido, el puente discurre paralelo al río Yangtze, con tramos que varían entre 8 y 80 kilómetros al sur. El diseño incorpora secciones atirantadas para los tramos más largos y secciones de vigas simples para los tramos más cortos. Este enfoque híbrido permite a los ingenieros adaptar la estructura a los diferentes terrenos y obstáculos a lo largo de la ruta, sin necesidad de mantener un diseño único y uniforme para los 165 kilómetros. La flexibilidad del diseño fue clave para completar un proyecto tan ambicioso dentro del plazo previsto. La construcción de una estructura de esta longitud requirió tener una cuenta en la curvatura de la Tierra a lo largo de 164 kilómetros. La curvatura del planeta provoca una desviación apreciable respecto a la línea perfectamente recta. Los ingenieros utilizaron levantamientos geodésicos y cálculos del radio terrestre para ajustar la elevación y la alineación de las diferentes secciones, garantizando así que los trenes pudieran circular sin problemas, evitando cambios bruscos de pendiente o problemas de alineación. El puente está diseñado para resistir terremotos de magnitud 8, tifones, y además también puede sostener impactos de buques de guerra de hasta 300 toneladas, lo que equivale aproximadamente a los mayores cargueros del mundo. Cada pilar está equipado con apoyos elastoméricos y placas deslizantes que absorben los impactos sísmicos y permiten que la estructura se flexione durante los terremotos sin sufrir daños.
La temperatura representa otro desafío para una estructura de esta longitud. El acero y el hormigón se dilatan con el calor y se contraen con el frío a lo largo de 164 kilómetros. Incluso cambios moderados de la temperatura pueden provocar dilataciones y contracciones de varios metros. El diseño del puente incorpora juntas de dilatación a intervalos regulares que permiten que las secciones se muevan de forma independiente, evitando la acumulación de tensiones que podrían dañar la estructura. La altura libre máxima bajo el puente es de 150 metros en algunas secciones, suficiente para que pasen grandes cargueros cuando el puente cruza los principales canales de navegación. La mayor parte del puente mantiene una altura media de 30 metros sobre el nivel del suelo, suficiente para cruzar carreteras, vías férreas y vías fluviales locales sin interferir con el tráfico a nivel de calle. El impacto del gran puente Danyang-Kunshan en el transporte regional ha sido transformador. Además de su construcción, el viaje de Pekín a Shanghái duraba 18 horas en tren convencional. El ferrocarril de alta velocidad que incluye este puente como su tramo continuo más largo redujo ese viaje a menos de 5 horas. De manera similar, el viaje de Ningbo a Yanqing, que antes duraba 4 horas y media debido a la necesidad de sortear lagos y ríos, ahora solo dura 2 horas. Este ahorro de tiempo se traduce directamente en beneficios económicos. Los viajeros de negocios pueden realizar viajes de un día entre ciudades que antes requerían pernoctar. Los productos agrícolas del fértil delta de Yangtze pueden llegar a los mercados más rápidamente. Las ciudades industriales a lo largo de la ruta tienen mejor acceso a mano de obra y cadenas de suministro. El puente se ha convertido en una arteria vital en una de las regiones económicamente más productivas del mundo. El proceso de construcción consistió en la prefabricación de la mayoría de los segmentos del puente en fábricas a lo largo de la ruta, su posterior transporte al lugar de instalación y su colocación con equipo especializado. Este método redujo las molestias para las comunidades aledañas y permitió un mejor control de calidad que el que se habría logrado con una construcción completamente in situ. Cada segmento prefabricado se fabricó con precisión para que coincidiera con las dimensiones calculadas para su ubicación específica a lo largo del puente. Durante la construcción, los ingenieros prestaron especial atención al impacto ambiental. El puente atraviesa ecosistemas lacustres sensibles y terrenos agrícolas. La ubicación de los pilares se ajustó para minimizar las alteraciones en la vida acuática y el desplazamiento del suelo. El diseño elevado evita que el ferrocarril fragmente los hábitats y permite que la fauna silvestre se mueva libremente bajo la estructura. Por cierto, desde el 2011 es el puente más largo del mundo. Sorprendentemente, la misma línea de alta velocidad Pekín-Shanghái incluye otros 2 puentes entre los 10 más largos del mundo, el viaducto Langfang-Qinshan con 114 kilómetros y el gran puente de Tianjin con 113 kilómetros. Esta concentración de puentes extremadamente largos en una sola línea ferroviaria demuestra el compromiso de China con el desarrollo de infraestructuras durante la década de los 2000 y el 2010. El país transformó su capacidad de construcción hasta el punto en que la construcción de ferrocarriles elevados de 100 kilómetros se convirtió en algo habitual. Los pasajeros que viajan en tren por el gran puente Yanpan-Kunshan no contemplan un paisaje espectacular de imponentes alturas ni profundos valles. En cambio, ven arrozales, ríos, lagos y zonas urbanas que pasan a gran velocidad bajo el puente. El puente es tan largo que la mayoría de los pasajeros que lo cruzan ni siquiera se dan cuenta de que están sobre una única estructura continua. Simplemente se convierte en parte del paisaje del viaje de Shanghái a Nankín. El puente requiere mantenimiento continuo para mantenerse en servicio. Los equipos de inspección revisan periódicamente cada pilar, cada segmento y cada junta en busca de signos de desgaste o daños. La enorme longitud de la estructura implica que el mantenimiento es un proceso interminable. Cuando los equipos terminan de inspeccionar un extremo, es hora de comenzar de nuevo en el otro. Este mantenimiento proactivo garantiza que el puente siga funcionando de forma segura, a pesar de soportar el paso de miles de trenes de alta velocidad cada semana. Definitivamente China está en otro nivel. Con 164 kilómetros de longitud, el gran puente Danyang-Kunshan representa la máxima expresión del concepto de viaducto, una estructura tan extensa que se convierte en un accidente geográfico en sí misma. Los últimos 3 puentes de nuestra lista representan diferentes filosofías de ingeniería, cada una superando los límites a su manera. El número 3, llegamos al puente de las 3 provincias de Qingming, más conocido como Puente Jiming, inaugurado en enero de 2020, en uno de los lugares más remotos e históricamente significativos de China. El puente cruza el río Qihui, en el punto donde confluyen 3 provincias, Sichuan, Yunnan y Guizhou. El lugar debe su nombre a un proverbio chino. Antiguamente, cuando un gallo cantaba por la mañana, su canto se oía en las 3 provincias.
provincias, pero esa cercanía era engañosa. El profundo cañón excavado por el río Chihui hacía que cruzar de una orilla a otra requiriera un viaje de más de 2 horas por peligrosas carreteras. Y como verás en pantalla, son carreteras bastante peligrosas. Solamente mira esas curvas. Cualquier movimiento en falso y todo podría terminar demasiado mal. El puente Jimin reduce ese trayecto a tan solo 2 minutos. El puente de Arco se extiende 286,4 metros a través del cañón, con un tramo principal de 180 metros y una altura de 162 metros sobre el río. La estructura tiene 11,5 metros de ancho y cuenta con 2 carriles de circulación y aceras a ambos lados. Lo que hace que este puente sea extraordinario no son solo sus características técnicas, sino la transformación que representa para una de las regiones más aisladas de China. La zona alberga 12 municipios repartidos en 8 condados, lugares donde la pobreza y el aislamiento han sido una realidad durante generaciones. Antes de la construcción del puente, los agricultores que transportaban cestas de ciruelas desde Sichuan hasta los mercados de Yunnan comenzaban su viaje 2 días antes. Bajaban la montaña a pie, cruzaban el río en ferry y volvían a subir por la otra ladera, durmiendo en la intemperie durante el trayecto. Al llegar a los mercados de los condados, podían vender sus ciruelas a 0,5 yuanes el kilogramo, apenas lo suficiente para cubrir los gastos del viaje. La construcción duró 3 años, del 2017 al 2020, y costó 59 millones de yuanes, repartidos en partes iguales entre el condado de Suzhou en Sichuan y el condado de Zhejiang en Yunnan. El proyecto empleó a trabajadores que vivían en la obra en uno de los entornos de construcción más difíciles de China. El emplazamiento del puente era tan remoto que durante el invierno el hielo hacía intransitables los caminos de montaña para los camiones. Los trabajadores que cruzaban entre las dos obras no contaban con un puente, viajaban en un teleférico suspendido, soldado con láminas de hierro y barras de acero. Una soldadura bastante loca, que recorría 300 metros en 20 minutos. Obviamente la mayoría de los trabajadores tenía miedo y todo el mundo pensaba que eso no se veía seguro. Sin embargo, bueno, algunos se montaban y bromeaban con que se podía caer en cualquier momento. Los operadores de la grúa, un matrimonio llamado Zhang Xuan y Shen Hyun, trabajaban en los puntos más altos de la obra, a 256 metros sobre el agua. El marido de Zhang le enseñó a manejar la grúa torre cuando tenía 30 años. La primera vez que subió detrás de él, la estructura tembló y el miedo la paralizó. Al final de la construcción se enfrentaba a esa caída de 256 metros a diario, y esto, adivina qué, ya no le afectaba. El río Chishui tiene una gran importancia histórica, se le conoce como el río de los vinos, porque aquí se producen varias bebidas importantes, como el Muay Thai. Su característico color rojizo se debe a la concentración de sedimentos, de ahí su nombre, que se traduce como río de aguas rojos. También fue escenario de una importante batalla durante la larga marcha de Mao Zedong en 1935. El diseño de arco se eligió por razones tanto estéticas como prácticas. Los puentes de arco pueden salvar distancias mayores que los puentes de vigas simples, a la vez que utilizan menos material que los puentes atirantados o colgantes. En esta remota ubicación, donde cada tonelada de material debía transportarse por camino de montañas peligrosos, la eficiencia era fundamental. El puente Jimin también sirve como puerta de entrada a atracciones turísticas, un sendero costero en el lado de Sichuan, a más de 200 metros sobre el río, excavado por aldeanos durante 10 años con herramientas manuales. Ahora es accesible para visitantes de las 3 provincias. Lo que antes era una ruta precaria para llegar al mercado se ha convertido en un destino turístico. Cuando el puente se abrió al tráfico el 21 de enero del 2020, el director del proyecto, Yan Xinqiao, declaró a la prensa: "Pasamos 3 años construyendo el puente y me alegra que esté abierto". Para los aproximadamente 12 municipios y 8 condados de la región, el puente representa más que infraestructura, es una arteria económica vital que conecta las comunidades geográficas que estaban separadas durante miles de años. Esto fue un avance enorme para esta región. Sin embargo, con 180 metros de longitud y 162 metros de altura, el puente Jimin es modesto en comparación con el número 2, un puente que conecta no solo provincias, sino regiones enteras. Así que quédate en el video para ver más contenido como este. Chicos, si llegaron hasta acá, recuerda comentar también cuál es tu puente favorito.
Mientras que el puente Jimin conecta comunidades montañosas remotas, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao conecta tres de las ciudades con mayor dinamismo económico de Asia. Con 55 kilómetros de longitud, es el sistema de cruce marítimo más largo del mundo y uno de los proyectos de ingeniería más complejos jamás realizados. El puente se inauguró en octubre del 2018 tras 9 años de construcción, uniendo Hong Kong, Zhuhai y Macao a través del estuario del río Perla. Antes de ese puente, viajar por carretera desde Hong Kong a las otras dos ciudades requería un trayecto de 4 horas bordeando el estuario. El puente reduce ese tiempo a tan solo 45 minutos, transformando radicalmente la geografía económica del delta del río Perla. La estructura no es un único puente continuo, no. Se trata de un sistema integrado compuesto por 3 puentes atirantados, un túnel submarino de 6,7 kilómetros y 4 islas artificiales. Esta combinación era necesaria porque el estuario del río Perla es uno de los canales de navegación más transitados del mundo, y un puente que se extendiera a lo largo de toda su extensión obstruiría la navegación. Los 3 puentes atirantados salvan las secciones menos profundas del estuario, y sus galivos permiten el paso de los barcos por debajo. El más largo de ellos, el puente del canal de Qingzhou, tiene un tramo principal de 458 metros y torres que se elevan a 163 metros sobre el agua. Estos puentes por sí solos serían considerados grandes logros, pero son solo componentes de un sistema más amplio. Las islas artificiales sirven como puntos de transición donde el puente se sumerge. Estas islas, construidas con enormes cilindros de acero hincados en el lecho marino y rellenos de arena, tuvieron que construirse en profundidades superiores a los 40 metros, con fuertes corrientes y frecuentes tifones. Cada isla cubre una superficie equivalente a varios campos de fútbol y alberga el equipo de ventilación para las secciones del túnel. El túnel submarino de 6,7 kilómetros consta con 3 secciones de tubos sumergidas, cada una a 180 metros de longitud y 80.000 toneladas de peso. Estas secciones fueron prefabricadas en tierra, transportadas por vía marítima hasta el lugar de instalación y hundidas en una zanja previamente dragada en el lecho marino. La precisión requerida era extraordinaria. Si las secciones no se alineaban con una precisión milimétrica, el agua se filtraría en el túnel. El tramo del túnel era necesario por una razón específica. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong se encuentra directamente sobre parte de la ruta de cruce. Un puente interferiría con las trayectorias de vuelo de las aeronaves, ¿sí? Por lo que los ingenieros diseñaron el túnel para que pasara por debajo de las pistas de aproximación del aeropuerto, manteniendo la seguridad aérea al tiempo que se creaba el cruce. La construcción enfrentó desafíos sin precedentes en la ingeniería de puentes. El estuario del río Perla sufre estas olas gigantes. La estructura tuvo que soportar terremotos de magnitud 8, colisiones de barcos de hasta 300.000 toneladas y variaciones de temperatura que provocaban dilatación y contracción a lo largo de sus 55 kilómetros de longitud. El puente costó aproximadamente 17.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los proyectos de infraestructura más caros de la historia. La inversión refleja no solo los desafíos técnicos, sino también la importancia estratégica de conectar la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, una región con una población de más de 70 millones de habitantes y una economía mayor que la mayoría de los países. La estructura cuenta con 6 carriles de circulación y un límite de velocidad de 100 km por hora. Desde su inauguración ha incrementado drásticamente el flujo de personas y mercancías entre las 3 ciudades, posibilitando viajes de negocios en el mismo día que antes eran imposibles e integrando los mercados laborales y las cadenas de suministro en toda la región. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao representa una ambición distinta a la de los puentes colgantes que atraviesan montañas o los puentes de arco que baten récords. Su infraestructura es una estrategia económica, ¿sí? Una manifestación física de lo objetivo de China de convertir el delta del río Perla en una megalópolis competitiva a nivel mundial. Con 55 kilómetros de longitud y un coste de 17.000 millones de dólares, es el puente marítimo más largo y uno de los más caros jamás construidos. Nuestro último puente combina la innovación técnica con un récord diferente. Es el puente de arco más largo del mundo, llevando un concepto de diseño de 2000 años de antigüedad a su límite absoluto. Concluimos nuestro viaje donde lo comenzamos, ¿sí? En la provincia de Guangxi, al sur de China, con un puente que representa la cúspide de una de las formas estructurales más antiguas de la humanidad. El puente Tianlongtang, inaugurado en el 2023, se convirtió en el puente de arco más largo del mundo, con un tramo principal de 600 metros, una distancia que los ingenieros consideraban imposible para este tipo de estructura. Los puentes de arco se encuentran entre los diseños más antiguos de la historia de la humanidad. Los romanos construyeron arcos de piedra que aún se mantienen en pie después de 2000 años.
años. Sin embargo, el diseño de arcos tiene una limitación fundamental. Cuanto mayor es el tramo, más se multiplican exponencialmente las fuerzas de compresión. Con 600 metros, el puente Tianhe-Lontan soporta fuerzas que aplastarían instantáneamente los materiales tradicionales. Para superar estos desafíos que desafían las leyes de la física, los ingenieros chinos utilizaron un diseño de arco de cesta construido con tubos de acero de alta resistencia rellenos de hormigón. Este enfoque híbrido proporciona la resistencia a la compresión del hormigón con la flexibilidad del acero, creando una estructura capaz de soportar fuerzas enormes a la vez que absorbe las vibraciones del tráfico. El puente se ubica en el terreno montañoso de Guangxi, donde los profundos valles fluviales han aislado históricamente a las comunidades. El puente Lontan cruza el embalse de Longtan en un punto donde la separación entre las montañas alcanza los 600 metros. Sí, 600 metros, eso es muchísimo. Construir cimientos tradicionales a ambos lados y conectarlos con cualquier otro diseño que no fuera un arco habría costado muchísimo más y habría requerido mucho más tiempo. El proceso de construcción exigió una precisión extraordinaria. Los trabajadores eligieron estructuras de soporte temporales en medio del embalse, a 200 metros sobre el nivel del agua, solo para sostener los segmentos del arco durante el ensamblaje. Si las dos mitades del arco que se unen en el centro se desalinean, incluso por unos pocos centímetros, toda la estructura se vería comprometida. La temperatura fue otro desafío. A lo largo de 600 metros, incluso cambios moderados de temperatura provocan que el acero se expanda o contraiga varios centímetros. Los ingenieros sincronizaron la conexión final con el momento preciso en que las temperaturas eran óptimas, garantizando una alineación perfecta. El puente costó aproximadamente 1.600 millones de yuanes y tardó 5 años en completarse. Con esa inversión, China logró más que un récord mundial, demostró que podía superar la barrera de los 500 metros para puentes de arco y que los principios estructurales ancestrales podían llevarse a nuevos límites con materiales y técnicas modernas. Para las aproximadamente 160.000 personas que viven en los condados circundantes, el puente transforma la geografía que ha moldeado los patrones de asentamiento durante milenios. Comunidades separadas por horas de caminos de montaña ahora están a minutos de distancia. Los productos agrícolas llegan a los mercados antes de estropearse. Los centros médicos son accesibles para regiones enteras. Pero el puente Tianhe-Lontan representa algo más allá del impacto local. Con 600 metros de longitud demuestra que incluso los principios de ingeniería mejor comprendidos aún tienen margen para la innovación. Los romanos reconocerían el diseño del arco, pero la escala y los materiales les parecerían magia. Chicos, escriban en los comentarios cuál fue el puente que más les gustó y suscríbete. Desde puentes de arco hasta puentes colgantes, puentes atirantados y túneles submarinos, China está poniendo a prueba los límites. Si te gustó el video, sigue a Shipnun para descubrir más historias increíbles del mundo de los megaproyectos. Nos vemos en la próxima.